Bueno, buenas noches. Continuando con la tercera exposición de esta noche, pues tengo el agrado de presentar, con mucho respeto lo voy a decir, es como para mí el Don Bosco de los cuidados intensivos, el formador de nuevas generaciones. No necesita mucha presentación, el doctor José Vergara Centeno, es médico clínico intensivista del Hospital Luis Vernaza, coordinador, pues, líder de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Guasmo Sur, referencia número 1 de COVID-19 aquí en Guayaquil, y pues forma parte de la Universidad Espíritu Santo, pues con el posgrado de Medicina Crítica, también aquí en Guayaquil, en el Hospital Luis Vernaza. Su tema de esta noche será PIP y Prono. Gracias de antemano, doctor, su participación y el auditorio suyo. Doc, si me escucha, creo que tiene apagado su micrófono. Sí, ahí Hola, está. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí lo escucho, doctor, yo lo escucho. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de respetar los 20 minutos para poder compartir con ustedes esta charla. Es una charla, un tema interesante. Julito me dice, por favor, doctor, me gustaría que diga PIP y Prono en COVID-19. Bueno, te cuento un poco. Como bien decía el doctor Salmo, en COVID no está hablado claramente el tema de la PIP y, por cierto, si tienes el paciente que no tiene ocupación alveolar, la utilización de la PIP podría ser inclusive deleteria, debe evaluarse paciente por paciente como siempre. Pero bueno, vamos a revisar un poquito. Este es un artículo de 2017 publicado por Sarina, ¿sí? Donde ellos hacen es... ¿Cómo hemos venido seteando la PIP? ¿Por qué la hemos venido utilizando? Sabemos que la presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIP, se ha utilizado durante la ventilación mecánica desde que se inició el manejo del paciente con distrés ya en 1967. Sí, durante décadas se han propuesto numerosas estrategias como cómo setearla, cómo llamarla, la optimal PIP, la PIP preferida, la que mejora la compliance, etcétera, la best PIP, o finalmente lo único que me queda. Es artículos muy viejos que la mencionaban de esa manera. Puede mejorar la oxigenación arterial, reducir el estrés alveolar porque impide el constante cizallamiento por el cierre y apertura del alveolo y promover una ventilación más homogénea al evitar precisamente el colapso alveolar en la expiración. Puede también causar depresión circulatoria y contribuir a la lesión pulmonar inducida por el ventilador a través de la sobredistensión alveolar. El efecto general de la PIP se relaciona principalmente por el equilibrio entre el número de alveolos, digamos el número de alveolos que ha logrado reclutar y la cantidad de pulmón que está sobredistendiendo. Porque recuerda que el infiltrado alveolar que se ve en cualquier tipo de neumonía, y en este caso en la neumonía por SARS-CoV-2, no es homogénea. Entonces hay alveolos que inclusive pueden no tener ninguna afectación, otros alveolos que están completamente cerrados, otros que están parcialmente ocupados. Y la ventilación mecánica y el uso de la PIP va a tratar de trabajar en esos alveolos parcialmente cerrados, porque el que está o cerrado, tratando de abrirlos, pero el que está abierto, el que tiene poco compromiso, se puede ver sobredistendido, ¿sí? Y ese es el punto en el cual uno intenta llegar a un equilibrio para lograr tratar de establecer cuál fue o cómo funcionó en tal o cual paciente específico la PIP. Hay algunas maneras de titularlas, de hecho, y ya en la charla anterior se estuvo hablando del ARS Network, el artículo del grupo de trabajo colaborativo de Distress en el año 2000, publicado en New England Journal of Medicine, donde había una tabla para titular la PIP y la FIO2. Y yo le pregunto cuál de ustedes la usa, y ustedes pregúntenle a su vez a muchos médicos si alguien realmente la usa, ¿sí? No es solamente para el terapista respiratorio, es para todo aquel que maneja el ventilador, que en Ecuador no lo maneja el terapista respiratorio, lo maneja el médico. Aunque hay terapistas respiratorios de sobra que tienen una formación mucho mejor y que lo manejan perfectamente. Parámetros mecánicos, quiero saber cómo está la presión meseta,
Sí, quiero saber cuál es la distensibilidad de ese pulmón. Me gustaría saber si la PIP que le aplico mejora esa distensibilidad, mejora esa complacencia, esa compliance, ¿sí? Eso es otra de las maneras que yo puedo titular la PIP. O utilizo una estrategia como la presión transpulmonar, que hace un rato le explicaba el doctor Salmon, tratando de llegar a través de una sonda esofágica, ¿sí? Que se infla en el tercio medio del mismo, se infla el balón y se mide la presión intraesofágica o la asimilo a la transtorácica, y a través de un software en el ventilador me va a dar la diferencia la PIP transpulmonar con la PIP, que yo aplico, y tratando de llegar a un punto de equilibrio entre 0 y 2, ir subiendo la PIP siempre y cuando esa medición me lo permita, y que la presión transpulmonar no pase la presión intraesofágica no pase de 25. Y otra de las maneras es titular la PIP basado en esta presión de conducción o presión de trabajo o driving pressure, como ustedes le quieran llamar. Este es el trabajo de referencia casi obligatoria de lectura cuando uno quiere empezar a leer algo de distrés. Este es el grupo de trabajo colaborativo del año 2000 de New England, donde ahí ustedes tienen en pantalla esta tabla de titulación. Y honestamente se los vuelvo a preguntar, ¿quién la usa? En Estados Unidos mismo, a veces pregunto a colegas, ¿la usa realmente o se ve muy bonita para las presentaciones? Pero es cierto que la misma es de fenomenal ayuda cuando quien está frente a la máquina, frente al ventilador mecánico, y está iniciando sus pasos en este hermoso arte que es la ventilación mecánica, y que sigue siendo arte a pesar de que tenemos un cúmulo importante de literatura alrededor de su aplicación, sus efectos beneficiosos y deleterios. Este otro artículo que se llama Express, publicado en la revista JAMA, donde se hace un estudio randomizado y controlado, y donde se quiso ver si la aplicación de una PIP entre 5 y 10, entre 5 y 9, era mejor o no que una PIP que yo iba aplicando en función de la presión plató que estaba teniendo el paciente. Es decir, en este trabajo, la preocupación estaba en la distensibilidad y no en una tabla de titulación. ¿Sí? Colocaban a los pacientes en promedio en el grupo de baja PIP entre 5 y 10, ¿verdad? Y en el otro, en la estrategia de distensión, le voy a dar la PIP que yo necesite siempre y cuando la plató o presión meseta entre 28 y 30 me lo permita. Y claro, no encontraron diferencias. No encontraron diferencias en mortalidad. ¿Y por qué? Porque encontrar diferencias en mortalidad es complicado en el contexto de un paciente ventilado, porque la ventilación no es un tratamiento etiológico. La ventilación mecánica es un puente terapéutico, es un tratamiento sintomático, es un tratamiento de sostén hasta que la condición que llevó al paciente a la ventilación mecánica mejore. De ahí que ustedes difícilmente con este modo ventilatorio van a demostrar disminución de mortalidad. Lo que sí se logró demostrar cuando se habla de disminución de mortalidad es que si lo hago mejor que lo que venía haciendo en función del conocimiento acumulado, se me mueren menos. Y desde entonces, el año 1996, donde ventilábamos mal a los pacientes, y de hecho era la manera en que todo el mundo, los conocedores y los no conocedores, ventilaban a los pacientes, entre 10 a 12 mililitros de volumen corriente por kilo de peso esperado. Entonces aparece Amat en el 96, en el Blue Journal o New England, donde dice, oye, si yo ventilo con menos volumen, prácticamente la mitad de lo que estoy haciendo ahora, se van a morir menos. Esa fue la hipótesis, y eso logró demostrar Amato casi con 14 puntos de diferencia porcentuales. No significa que la ventilación mecánica ahora tiene una mejor PKPD como un antibiótico o cualquier droga. No, simplemente que estábamos haciéndolo menos mal, como diría en la tierra de mi amigo. En todo caso, cuando se compara ponerle PIP moderada entre 5 y 9, ¿sí? Lo que la mayoría de la gente usa en la actualidad, ¿sí? Y comparo con una PIP a la cual yo voy subiendo, siempre y cuando la plató me lo permita. No hubo diferencia en mortalidad, claro está, estudio pequeño, poco tiempo, pero sí hubo diferencia en
la oxigenación y la fisiología pulmonar en los pacientes que usaron PIP entre 5 y 10. Este otro trabajo es el trabajo de Danny Talmor, ¿sí? Publicado en el 2008, que es el que hablaba un poco el doctor Salmon, que donde dice, ¿cómo titulo la PIP? Y este trabajo fue un poquito más allá, que no lo hizo el Express, que es del mismo año, publicado en JAMA. Compararon una técnica de titulación de PIP basado en la medición de la presión esofágica versus la técnica de la escala graduada de Lars-Dedworth, ¿sí? Y lo que vieron fue, no hubo también tanta fuerza en disminución de mortalidad, pero hubo mejor oxigenación en los pacientes que utilizaban la titulación con presión esofágica. Y algo interesante, que hace un rato lo mencionaba también el doctor Salmon, pacientes obesos o con problemas de la distensión de la caja torácica, más no del pulmón, la PIP que se utiliza o la plató a la que yo llego es mucho mayor, pero con la medición de la presión intraesofágica eso te dio seguridad. Y de repente le estás aplicando una PIP mayor en función de la presión del transpulmonar, la PIP transpulmonar, porque ¿sí? La fórmula te lo permitía y terminabas con plató de 35-40, pero la presión intraesofágica estaba en el punto que uno lo quería tener. Entonces ahí aprendimos que el número 30 famoso de los consensos de manejo de distrés tenían sus bemoles, ¿sí? Y gracias a la medición de la presión intraesofágica logramos entenderlo. Claro está, se necesita un trabajo mucho más grande, más potente, como para llegar a ese punto de análisis. Este estudio de Sarina, ¿sí? Nuevamente del año 2017, proponen titular la PIP, ¿sí? En función de la presión de conducción o presión de trabajo o de driving pressure. ¿Cómo lo hacen? Este es otro trabajo que toma como comparativo o como punto de partida el ARDS-Network, es decir, la tabla de FIO2-PIP que va subiendo, llega a un punto de PIP y de FIO2 y de ahí aplica una PIP que consiga disminuir el driving pressure. Llegan a ese punto de PIP, ¿sí? Y un driving pressure medido de 14, dejan ahí, no siguen moviendo el ventilador y a lo largo del tiempo lo miden para saber si esa maniobra que se logró hacer en el tiempo de equilibrio se mantiene en el tiempo, ¿sí? De manera tal que yo puedo decir, voy a utilizar esta PIP y me voy a guiar con el driving pressure. Resulta interesante porque si yo no subo o no paso de 15 el driving pressure en función del trabajo de Amato y de Slasky, digo, bueno, estamos bien, tengo un driving pressure de 14 y he logrado subir la PIP, diga usted, en 10, 12, 14. ¿Será cierto? Lo interesante es que fueron solo 10 pacientes y lo más interesante todavía es que ellos, en el grupo que lograron mantener en estos 10 pacientes, que lograron hacer todo esto a lo largo del tiempo, 6 pacientes requirieron subir la PIP y 4 pacientes requirieron bajar la PIP para mantenerse en ese driving pressure de 12 a 14. En otras palabras, nada. En otras palabras, en uno funciona y en otro no funciona. Por lo tanto, este trabajo, obviamente, solo 10 pacientes y con una hipótesis de trabajo interesante donde quieren aplicar el número mágico de 15 en el trabajo de Amato y Slaskin para hacer la práctica diaria. Es interesante porque ustedes lo pueden hacer pegado en la cama del paciente, ¿sí? Y lo pueden hacer varias veces al día. Sin embargo, este trabajo que buscaba eso, en realidad fue como una moneda al aire. Así que se necesitan más investigaciones, más práctica y desarrollar más conocimiento al lado de la cama del paciente. También lo mencionó algo el doctor Salmon, dice, seguramente le va a hablar acerca de lo que se llama el Stress Index, ¿sí? El índice de estrés cuando se utiliza PIP. ¿En qué se basa eso? Pero miren ustedes, el trabajo original de Salvatore Grasso, hablando del Stress Index, es en los pacientes que tienen distrés focalizado. No está hablando de una afectación generalizada y está bien porque así es en realidad el distrés. Está focalizado, hay parches. Y entonces él plantea que si hace un
enfoque fisiológico de la configuración del PIB. ¿Y a qué le llama enfoque fisiológico? Porque, ¿cómo lo va a hacer al lado de la cama? Y es interesante porque desarrollan un software y entonces en el ventilador mecánico va a haber lo siguiente, y esto es lo súper interesante. Ustedes ven ahí lo que es la curva de flujo-tiempo y acá la curva de presión-tiempo. En la en medio, como siempre, está el índice de estrés de 1, es decir, lo que consideramos normal. ¿Y cómo lo consideramos normal? Porque desde este punto de aquí, que le vamos a poner a este punto de acá, que le vamos a poner B, y el tiempo que llega del A al B, le vamos a llamar C, es lo que utiliza el algoritmo para calcular el estrés index. ¿Sí? Y entonces tenemos hacia el lado izquierdo un estrés index menor de 1 y ustedes van a ver cómo la curva, el aumento de la curva presión-tiempo, que aquí está lineal, acá se vuelve como que si fuese una tutuma de camello. Entonces, cuando ustedes vean, aunque ustedes no tengan un ventilador con ese software, el solo hecho de ver esa imagen, ustedes pueden decir, es un estrés index de menos de 1. ¿Qué significa? Ya lo veremos. Al lado derecho, ustedes van a ver que la curva de presión-tiempo justo entre A y B, donde normalmente se mantiene lineal, acá cae, está cóncava, ¿sí? Ligeramente cóncava. Eso es igual a un estrés index mayor de 1. Entonces, ahora sí, si yo tengo un estrés index de más de 1.1, es decir, que está aquí, vean ustedes, abombadito, perdón, acá, que está cóncavo, voy a disminuir la PIB. Fisiológicamente, si yo lo hago, lo que saco en conclusión es que si yo disminuyo la PIB, voy a sobredistenderlo menos. Y si tengo un estrés index menor a 0,9, menor a 1, y está con la tutuma de camello, voy a aumentar la PIB. Porque lo que yo entiendo es que el alveolo se sigue distendiendo a medida que le entra el volumen y que eso me está diciendo a mí que el alveolo se deja distender. Entonces, yo aumento la PIB porque ese enfoque fisiológico de la entrada del aire, la conducción, lo que me dice es que este alveolo aquí se deja un poco más y que acá ya lo estoy sobredistendiendo. Entonces, haré un movimiento. Es interesante porque ustedes solamente viendo la figura, que es lo que yo le pido a los residentes, mira la pantalla del ventilador que no está de adorno, obsérvala y tiene las tres famosas curvas: flujo-tiempo, presión-tiempo y volumen-tiempo. Y una vez que usted la ve analizando de esa forma, entonces pruebe, modifique la PIB y vea qué sucede. Eso es lo que genera aprendizaje. Bien, dejemos ahí el tema de la PIB y veamos ahora un poco de Prono. En Prono es interesante porque el COVID en lo personal me ayudó a entender dos cosas, que es muy sencillo, facilito y no causa problemas pronar a los pacientes. Después de más de 2.000 pacientes entre los lugares que estamos presentes trabajando, la gente habla de prono como que si nada. Colocan al paciente en prono, que lo vamos a pronar otra vez, un tercer evento de prono. Lo hacen con una naturalidad. Es decir, el COVID nos enseñó a tenerle menos temor al prono. No, que no lo prono porque se le sale el tubo, no, porque no lo prono porque se le sale la vía central. Un año después de esta pandemia, la gente está realmente experta en poner al paciente en prono. Y lo segundo que esta pandemia me ha enseñado, y en lo personal, que no era muy amigo, es de la CAF, donde la CAF ha demostrado definitivamente que ayuda, más allá de que se busque un artículo potente. Y ahora les voy a mostrar algunas cosas. Este es un trabajo del uso de la posición prona en el paciente no intubado. ¿Sí? Posición prona en el paciente no intubado. Un paciente que llega con hipoxemia, se acuesta espontáneamente, respirando espontáneamente y le entraron. Criterio de inclusión: necesitar oxígeno, que tenga un patrón compatible con COVID en la tomografía. Criterio de exclusión: deterioro de conciencia y que requiere intubación, obviamente. ¿Qué es lo que se vio?
que 6 pacientes fueron considerados respondedores de 24, 25%, esos 6 pacientes representaban el 25% del total de los pacientes y representaban el 40% de los pacientes que toleraron más de 3 horas la posición prona. ¿Qué dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que si un paciente tolera la posición prona despierto sin intubación de forma prolongada, más de 2-3 horas, tiene una gran probabilidad de no seguir avanzando a un tubo. Alguien puede decir, pero fue solamente 40%. Yo le pregunto a alguien, ¿es poco 40% no intubar? ¿Es poco? Cuando tenemos necesidad de ventilación mecánica en muchos pacientes más críticos, yo creo que es una herramienta adecuada. Eso lo he aprendido durante este largo año. Ahí están ¿no? Los pacientes que se los pronaba, ¿sí? Despiertos, sin intubación y que mejoraban y se mantenía mejorada la PO2. Cuando se los despronaba, ¿sí? Los respondedores mantenían buena oxigenación. Este es otro también, ahora, si nos fue bien con ese trabajo pequeñito, ¿qué hizo la investigación? Se fue a la emergencia porque allá donde están los pacientes aglomerados y que probablemente uno necesita tamizar, necesita hacer un análisis de quién suba a UCI y a quién no. Entonces este es un estudio donde se colocó a los pacientes no intubados en emergencia en pronovigilia. 13 pacientes no mejoraron de 50 y fueron intubados en las primeras 24 horas. 37 pacientes mejoraron a los 5 minutos de estar en prono y 5 pacientes fueron intubados después de 24, 48 a 72 horas. Total, 18 pacientes no funcionó, 19 pacientes funcionó. Uno podría decir, oye, pero es uno de cada dos. Y digo, sí, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En el uno que no se intubó o en el uno que se intubó? Ergo, debes usar la posición prono-vigil. Si no lo haces por eso, hazlo por aprendizaje. Pero eso es en el prono-vigil, en el paciente no intubado. Este es un estudio ya, obviamente, ya es un estudio de lectura clásica, que es el estudio PROSEBA. Este es en los pacientes intubados y ventilados. ¿Qué es lo que hizo este estudio? Miren ustedes, mortalidad a los 28 días, una caída en puntos porcentuales de casi el 100%, ¿sí? De 32 a 16% la mortalidad comparada, y a los 90 días prácticamente el doble de mejor. En otras palabras, no cabe duda que la posición prona en el paciente distresado, intubado y ventilado fue beneficiosa. Pero hace un rato decía, bueno, ustedes lo ponen en posición prona 16 horas, que es el PROSEBA, ¿para qué lo va a hacer más? Y también se dijo que la falta de espacio y la falta de ventiladores hizo que muchos prolonguen el prono-vigil o el prono en los intubados, ya intubados, para ver qué pasaba. Y vean ustedes, otro trabajo chiquitito en plena pandemia, 10 pacientes, sí, en ventilación mecánica, que le hicieron un prono prolongado. Y vean ustedes, aquí está después de la segunda pronación, de prono prolongado, y aquí se llamó prono prolongado, más de 16 horas, porque el PROSEBA decía 16 horas. Estamos hablando en este grupo de 3 días. Y vean ustedes cómo el prono prolongado mejoró claramente la oxigenación y la mantuvo. No cabe duda entonces que el prono prolongado fue mejor que un ensayo de prono limitado a 16 horas. Pero entonces alguien viene y dice, está bien, pero con CAF no sirve. CAF, ventilación mecánica no invasiva, realmente no demuestran nada. Ese es otro aprendizaje. Yo personalmente no soy muy amigo de la ventilación no invasiva. Sin embargo, este año realmente he aprendido mucho con la ventilación no invasiva, y creo que el problema está en que se selecciona mal el paciente al cual se le va a hacer VNI. Pero como no es el punto del tema a tratar, lo dejamos a un lado. Vamos a este trabajo. Es interesante, eficacia y seguridad del uso de la posición prona con ventilación no invasiva y con cánula de alto flujo. Un estudio multicéntrico. Bien, 21 pacientes. Otra vez un poquito de pacientes en esta era COVID. Sí, le pusieron CAF, luego CAF en posición prona. Le pusieron VNI y luego VNI en posición prona. ¿Sí?
Y vean lo interesante, 11 versus 9 pacientes no fueron intubados. No fueron intubados. 2 pacientes, ¿sí?, en los grupos no fueron intubados. En 10 pacientes eso corresponde a un 20%. Es decir, que si ustedes al paciente en CAF y a BNI en forma global lo pronan, van a tener un efecto beneficioso añadido de un 20% que no se intuben. ¿Eso es poco? ¿Es poco cuando no hay ventiladores? Esas son las curvas y vean ustedes cómo en la derecha, en los pacientes que se les puso alta frecuencia más posición prona, la mejoría fue muy, muy clara. Y entonces también hay un trabajo que dice en era COVID que el prono, la posición prona no redujo el riesgo de intubación en pacientes con COVID tratado con alto flujo, ¿sí? Y como hay que proveer la información en ambos lados, vean ustedes, este es el trabajo de Ferrando, Critical Care 2020, ¿sí? Y vean ustedes, 1076 pacientes, 199 pacientes recibieron cánula de alto flujo, 55 pacientes fueron pronados, 60 pacientes del grupo cánula de alto flujo fueron intubados y 22 pacientes del grupo cánula prono fueron intubados. ¿Sí? Cuando ustedes comparan, ¿sí?, 60 pacientes corresponden al 41% y 22 pacientes corresponden al 40%. Eso significa que 60% y 59% respectivamente no fueron intubados. No fueron intubados. Entonces, si uno quisiera agarrar este trabajo y le cambia el título del mismo y digo 51%, 59% de los pacientes que recibieron CAF y prono no fueron intubados, se escucharía mejor. Lo cierto es que el trabajo exploró el 40% que sí lo fue. Creo que me pasé con 3 o 4 minutos. Este es el grupo de trabajo en uno de los hospitales en que yo me desenvuelvo. Ellos son los que realmente atienden en esta pandemia. Más de 120 especialistas formados por nosotros en la Universidad Espíritu Santo y que están en todo el país. Cuenca, Loja, Riobamba, Ambato, Quito, Machala, que están formados en Guayaquil. Gracias. Gracias, doctor. De verdad es un placer haberlo escuchado. ¿Y quién más que usted para darnos el tema de esta noche, ¿no? PIP, que a veces es un poco un área gris, que no es tan sencillo, pero debemos buscar herramientas, no solo una, sino varias, que diferentes variables nos puedan orientar en la mejor decisión de nuestro paciente. Y la intención, lo digo con mucho gusto, ¿no?, de vendernos la posibilidad de intentar el pronovigil. Intentémoslo, ¿no? Como bien lo mencionó usted, ¿en qué grupo desearías estar, no? Sabemos que el paciente intubado connota más riesgo de morir y mortalidad, pues, y darle una oportunidad es importante, ¿no? Algunos estudios por ahí, a modo de nombrarlo nomás, mencionaban que retrasaba la intubación, que muchos pacientes tenían inconvenientes al estar, pues, en prono. Yo creería que solo más podría agregar que busquemos que el paciente esté cómodo cuando esté en prono. A veces tenemos ancianos que tienen rigidez cervical o son obesos, pues intentemos quizás un poco el decúbito lateral. No sé si por ahí lo puedo revisar, pues, ¿no? Agregarle almohadas, tratar que el paciente esté cómodo, eso le va a ayudar muchísimo. No sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor Vergara, aprovechando que está acá. Aquí tengo una pregunta escrita, voy a leerla. ¿Cómo reconocer si un paciente es respondedor de PIP o respondedor de FIO? Cuando usted le pone una FiO2 a un paciente y no mejora su saturación, que es lo que usted va a seguir al lado de la cama del paciente, es lo más rápido y que usted lo va a ver, usted le adiciona PIP o aumenta la PIP que tenía previamente. Entonces, usted no hace los cambios simultáneos de aumentar FiO2 y aumentar PIP, porque si mejora, no va a saber qué lo mejoró. Usted lo que hace es aumenta uno y luego aumenta el 2. Esa es precisamente la tabla de titulación del ART Network. En lo que a mí respecta, yo voy directamente a una PIP base de 10
y me manejo en función de la respuesta y en función del monitoreo de lo que tenemos ahora que son abundantes. Tenemos el driving pressure, tenemos la presión plató, tenemos la compliance, tenemos el mechanical power, que cuando ustedes lo analizan, el mechanical power o poder mecánico, recuerdo que en Panamá le pregunté al doctor Gattinoni, le digo, Luciano, ¿qué es lo que has querido decir con mechanical power? Porque la gente lo interpreta alegremente, hacen trabajos en español y lo traducen textualmente, mechanical, poder mecánico. ¿Qué quisiste decir tú con poder mecánico? Le pregunté a Gattinoni. Y él me dijo, lo que yo quise decir es cuál es la capacidad que tiene o la máxima capacidad que tiene un pulmón de dejarse deformar. A eso le llamó él ahora un ergotrauma. ¿Cuál es la capacidad que tiene el pulmón de dejarse deformar por exceso de volumen, por exceso de PIB, por poco volumen, por ateletrauma, etcétera? Entonces, en esa fórmula larga de 0,98, bla, 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 él lo que quiso resumir es cuánto el pulmón se deja deformar. A eso le llamó mechanical power, a eso le llamó ergotrauma. Cuando ustedes analizan la fórmula van a darse cuenta que conjuga frecuencia, flujo, presiones y volúmenes. Lo que él hace es, en esa deliciosa fórmula, es agarrar todos esos pequeños puntos que uno mide en una sola. ¿Sí? Pero, asimismo, alguien tomó la fórmula y la agarró de religión a la cual la tiene que ser. Entonces, el problema es que tienen que analizar paciente por paciente. Para eso son las visitas varias veces al día en el paciente ventilado. Ok, doctor, gracias. El análisis, ¿no? El análisis es lo que va a cambiar los desenlaces de nuestros pacientes. Tomar muchas variables, las mejores, y poder sacar un mejor criterio, ¿no? Y siempre creo yo en compañía de los demás colegas, ¿no? Acá tengo una pregunta muy importante, usted que nos habló de PIB, doctor. Dice, en paciente COVID-19 con TEP, ¿el PIB siempre será 0? Perdón, no escuché la pregunta, ¿cómo era? La repito. En paciente COVID-19 con TEP, o sea, tromboembolismo de pulmón, ¿el PIB siempre será 0? No, eso no existe. Ya la PIB de 0, ya nadie habla de eso en forma seria en ninguna parte del mundo, ¿eh? Nadie. Ok. Sí, no, creo que le damos más injuria al pobre pulmón. Otra pregunta. ¿Es recomendable bajar PIB hasta 3 en pacientes con presiones pico y plató alta? Si usted tiene una presión pico y una plató, ambas elevadas, usted tiene que ver cuál es el delta de la pico plató. Si tiene un delta pico plató más de 5, su problema es de conducción. Llámele EPOC, llámele asma. Si usted tiene un delta menor de 3, el problema es distensibilidad. En otras palabras, distrés. Entonces, primero, estratifique cuál de los dos pacientes tiene. No mezcle. Y segundo, bajar la PIB por debajo de 5, lo que va a promover es el ateletrauma. Entonces, usted tiene que esforzarse en el resto de los componentes de la fórmula del mechanical power. El volumen, el flujo, el tiempo inspiratorio. Entonces, ustedes ahí podrán tomar una decisión de qué hacer. Hace un rato se habló de APRB, obviamente muy superficial y definitivamente es una información inadecuada. Pero en todo caso, el análisis debe ser, separe las aguas. Presión pico es una cosa, presión plató es otra. Si ambas están elevadas, haga el delta. Un delta más de 5 es una cosa, un delta menos de 3 es otra cosa. Y por lo tanto, usted deberá actuar en función de su diagnóstico, no como una receta de cocina. Ok, gracias, doc. Nuevamente el análisis, ¿no? Ver qué está sucediendo con el Muchísimas paciente. gracias, Julito, por la invitación. Muchas gracias a todos los colegas. Estimado y querido Fausto, gracias por tu ayuda. Que tengan buenas noches. Gracias, doc. Bueno, acá tengo unas preguntas. No sé si Fausto puedes ir avanzando y compartiendo tu pantalla. Bueno, puede ser una pregunta que podría responder yo, ¿no? Buenas noches. En el caso de pacientes obstétricas por el riesgo de compresión uterina, ¿cuáles serían las consideraciones prono? Voy a volver a leer. Se cerró el chat.
Las consideraciones prono versus orintubación directa. Bueno, voy a responder porque vivimos una situación en la unidad de cuidados intensivos del hospital Alfredo Pulson, donde laboraba. Tuvimos una paciente rápidamente, bueno, nos fue mal en el sentido de que no toleró el prono vigil, le intentamos prono, era una paciente, si mal no recuerdo, menos de 30 semanas de gestación, y lo que hicimos fue que está retratado en pocas series de casos, en realidad creo que la más larga es la de Shang, son publicaciones chinas en que se colocan almohadas, pues, ¿no? Para tratar de que el útero quede suspendido, perdón, el abdomen quede suspendido, pues, ¿no? Y creo que esa sería la consideración, ¿no? Y luego no toleró y terminamos intubando a la paciente, e igual ella permaneció casi 72 horas en decúbito prono intubada, un distrés severo. Luego nos permitió pues despertarla y nos fue bastante bien, y con gusto pues ella siguió con su embarazo. No sé si respondí la pregunta de Belén. Última pregunta antes de darte paso, Faustito. Edgar Nicola nos pregunta: buenas noches, doctor. En paciente con antecedentes de asma, ¿cómo titulo PIP en caso de COVID? Bueno, quizás hubiera sido bueno, no sé si está por ahí el doctor Vergara todavía, pero no he tenido he visto asma casi fatal, la verdad que hace tiempo no, pero no he visto COVID con asma. No, honestamente no. Hola, doc. Hola, Julito, gracias. Sí, justo ya estaba por desconectar todo, pero la pregunta es interesante. ¿Cómo titular la PIP en el asma? Ahí hay varios estudios y de mucho tiempo atrás donde había una fuerte discusión si ponerle PIP para vencer el auto-PIP del paciente con atrapamiento aéreo, asma EPOC. Hoy en día la discusión en EPOC se ha calmado mucho, y cuando usted en un paciente con EPOC que llega a la terapia con insuficiencia respiratoria, usted le mide el auto-PIP y puede titular la PIP y quedándose 2 puntos abajo de esa auto-PIP para lograr mantener el bronquio abierto, el bronquiolo abierto, el alveolo abierto. Si bien es cierto, en EPOC se lo acepta más, en asma no se lo acepta tanto y hay mucha discusión. En lo personal, yo lo hago. Yo mido el auto-PIP y titulo la PIP en función del auto-PIP. ¿Sí? Y siempre me quedo 2 puntos por debajo del auto-PIP con la hipótesis de mantener abierto, ¿sí?, el sistema respiratorio, porque recuerden que en el asma hay una broncoconstricción. En el EPOC, si bien es cierto, no hay esa broncoconstricción, lo que hay es un proceso inflamatorio, un cambio en la producción de moco que tapa un poco el bronquio. Entonces, se acepta más que en ese cambio estructural del EPOC la presencia de PIP ayuda a mejorar la auto-PIP, y en el paciente dinámico como el asma se acepta menos, ¿sí? Pero eso es la postura actual. Ok, gracias, doc. Entonces no diferiría de lo clásico que hacíamos con un asma casi fatal en un paciente con asma y COVID. Ok, gracias, doc. Bueno,